Hablemos de la Guardia Nacional como parte de la estrategia de seguridad de nuestro país. ¿Qué tantos resultados está dando hasta este momento? Le agradezco mucho a María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, que nos acompaña hoy en Mega Noticias. María Elena, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Al contrario, muchas gracias, Magda. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Oye, María Elena, la pregunta obligada hoy, y esto por la coyuntura del informe, es preguntarte, ¿cuál es el corte de caja hasta este momento en materia de seguridad en nuestro país? Se acabó la violencia, se acabaron los homicidios, de pronto pues llegamos a ver cifras un tanto, permíteme entrecomillarlo, alentadoras cuando se nos presentan los informes de seguridad en donde nos dicen, miren, aquí se puede notar cómo el homicidio va a la baja. ¿Qué nos dices al respecto de todo esto? Mira, desgraciadamente el 67% de la población en México se sigue sintiendo insegura y pues no es para menos. De diciembre del 2018 a julio del 2022 se reportaron 226,595 asesinatos. Los feminicidios continúan al alza con todo y el gran subregistro que hay sobre estos y suman al menos 5,237. Además, se han reportado 855,000 casos de violencia familiar y al menos 216,000 robos con violencia, miles y miles de extorsiones y secuestros. Y pues estas cifras lo que nos dicen es la gravedad en la que nos encontramos en seguridad y justicia y que realmente pues la apuesta del presidente a la Guardia Nacional no le ha dado ningún resultado. Para decírtelo en sus números, no en los míos, la Guardia Nacional informó, por ejemplo, en febrero de este año, que el año pasado había detenido a 14 personas en todo un año por investigación de homicidio. O sea, imagínate que le estamos pagando 60,000 millones a la Guardia, además de 170,000 millones, ahorita te doy el dato exacto, en total estamos pagando 235,000 millones de pesos entre las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que alberga el cascarón al menos de la Guardia Nacional, que está completamente militarizada. Les estamos pagando esta cantidad para que tengan 14 investigaciones por homicidio. O sea, sí, me parece gravísimo, claro, ¿no? En ambos términos, la población sigue insegura y la Guardia no da resultados. Qué bueno que mencionas esta parte y que dices, bueno, a ver, tenemos ahí una Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana de cascarón. Veíamos pues esta iniciativa que envía el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso para que pueda ser discutido, aunque dicho sea de paso, y permíteme contextualizar un poco a la audiencia, se envía antes de tiempo, ¿no? Le envía, no se esperó hasta el día de hoy, hasta este 1 de septiembre, a que pudiera entregar el informe y demás, sino la entrega desde el miércoles a la Cámara de Diputados como una iniciativa preferente que, a decir de muchos, se sale de lo constitucional. ¿Qué me dices, María Elena? ¿Y en dónde va a quedar entonces también la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana? ¿Solamente como este cascarón? ¿Solamente en el papel? ¿Solo en el adorno? ¿Qué podemos esperar? ¿Y realmente cuál es el alcance de una iniciativa como la que se está presentando? Mira, el presidente mandó la iniciativa y siendo, ya sea que sea preferente o no, porque si hay esa discusión que tú mencionas, la realidad es que como es una iniciativa de ley, no es un cambio constitucional, lo pueden votar simplemente por mayoría simple, que la tiene Morena y sus aliados, no necesitan de la oposición, y seguramente la van a votar. Es completamente inconstitucional, porque para poner en contexto al auditorio, la Constitución siempre está por encima de las leyes, de los decretos y de todo lo que puedan enviar los gobernantes. Ningún gobernante puede mandar una ley o un decreto que puede estar por encima de la Constitución. Y en el caso de esta iniciativa de ley que manda el día de ayer el presidente de la República, es completamente inconstitucional porque el artículo 21 de la Constitución dice claramente que la seguridad pública está en manos de civiles, no de militares, lo dice muy claro. Entonces, es inconstitucional. ¿A qué le está apostando el presidente? Me parece que decirlo es importante. El presidente lo que le está apostando es que, aunque sea inconstitucional,
la van a pasar y cuando ya lleguen las acciones de inconstitucionalidad a la Corte, con el tortuguismo que ha tenido la Corte en estos temas que son tan importantes para la nación, bueno, pues él espera que de aquí a que la Corte se digne estudiarla y hacer un pronunciamiento, bueno, pues seguramente igual ya ni está él, ¿no? Entonces es a lo que le apuesta, y por el otro lado le apuesta también a que todo el desastre administrativo de la Guardia Nacional no lo podamos ver, porque una vez que lo mande a la Sedena, y como nosotros sabemos, las Fuerzas Armadas en todas partes del mundo son muy opacas, en México no es la excepción, y entonces pues ya nos van a decir que por seguridad nacional no nos dan los datos. Pero mira, le comento a tu auditorio algunos datos que nosotros sí tenemos. Hoy en día es tan irregular la forma como trabaja la Guardia Nacional, que el 80% de sus elementos son aviadores. Yo creo que es la única institución que trabaja así. El 80% de sus elementos cobran en Marina, o la mayor parte de ellos en Defensa, y trabajan supuestamente en la Guardia. Luego, los reclutamientos que hicieron, que tu auditorio se acordará que hubo hasta spots para que los muchachos se inscribieran a la Guardia Nacional y fueran parte de este gran cambio que nos anunciaron. Bueno, pues resulta, por lo que nos han platicado varios de ellos, que en realidad fue un reclutamiento forzoso, porque ellos se inscribieron para ir a la Guardia Nacional y, sin embargo, los adscribieron a la Marina o al Ejército, ¿no? Entonces, en estricto sentido, pues esto es forzado, porque ellos querían ir a la Guardia, no al Ejército o a la Marina. Otro dato del desaseo institucional administrativo, bueno, los cuarteles donde se alberga supuestamente a la Guardia Nacional, estos cuarteles se los cedieron los municipios para que fueran para la Guardia Nacional. Sin embargo, estos cuarteles los terrenos están a nombre de la Sedena, ¿no? Entonces tú ves el desastre administrativo que tienen allá adentro, que cualquiera que llegue, ya sea de la oposición o de Morena el 2024, puede echar esto para atrás en un segundo, y además va a haber denuncias administrativas e incluso penales. Oye, María Elena, ¿no? Entonces ya mande. ¿No te parece que en este sentido realmente el hecho de que esté ahora manejándolo López Obrador a través de una iniciativa, pues nada más es a fin de poderle dar cierta formalidad? Porque pues finalmente ya tú misma lo has mencionado, ¿no? Opera como un cuerpo militar la mayor parte, y si no mal recuerdo, en uno de los informes que ustedes mismos habían presentado, pues más del 80% son personas que pertenecían ya al Ejército o a las Fuerzas Armadas, ¿no? Inclusive quien se encarga realmente de mover operativamente a la Guardia Nacional, pues también es alguien que estuvo en el Ejército, que estuvo en las Fuerzas Armadas. Sí, lo que pasa es que le va a dar una formalidad inconstitucional, porque la Constitución dice que tiene que ser civil, no militar, ¿no? Entonces, esto en términos constitucionales es gravísimo, porque lo que ha mostrado el presidente a lo largo de estos 4 años es que el engaño lo ha hecho su política pública. El presidente ha mostrado en estos 4 años que por encima de la ley sí está él y sus cuates. Y me parece gravísimo, Magda, porque entonces, primero está fuera de la ley. Ahora también la gente dice, bueno, pero es que yo estoy desesperado porque nadie me cuida, qué bueno que vengan los militares y me cuiden. Claro. Ahí van datos sobre eso. Las mujeres somos las que estamos más susceptibles a abusos cuando te detienen las Fuerzas Armadas. Por una investigación que hizo Intersecta, si a una mujer la detiene la Marina o el Ejército, tiene 4 veces más posibilidades de ser violada que si la detiene una policía municipal. O sea, fíjate la gravedad. Segundo punto, llevamos con los militares en temas de seguridad pública ya más de cerca, porque ya habían estado en el narcotráfico, llevan muchos años, pero ya más de cerca desde el gobierno del presidente Felipe Calderón. ¿Qué resultados nos han dado? Ninguno, porque hoy tenemos un país mucho más violento, tenemos un país donde se cometen mucho más atrocidades de las que se cometían antes. Tenemos un país con la misma impunidad. Hace un momento
hace un momento decías, ¿no? A ver, el 67% de la población se sigue sintiendo insegura, ¿no? Y eso me lleva a recordar estos hechos que se han venido registrando ya desde hace algunas semanas, en donde vimos Jalisco, vimos a Guanajuato, volteamos a ver qué era lo que estaba pasando en Tamaulipas, también por ahí estuvo Zacatecas, Baja California, y bueno, le podríamos seguir con la lista que es infinita, ¿no? De todos estos hechos de violencia, con narcobloqueos, con cuerpos que de manera constante encuentras tirados, con otros que ni siquiera encuentras porque en muchas ocasiones los propios delincuentes se los llevan y demás. Y empezaron a surgir muchas teorías alrededor de todo esto. Por una parte, no, pues es que se está llevando a cabo un reordenamiento, ya sabes, por parte del crimen organizado. Por el otro lado, no faltó quien dijo, no, pues es que todo esto está pasando para al mismo tiempo legitimar lo que está sucediendo ahora con la Guardia Nacional, que es justo esta iniciativa que está presentando el presidente, ¿no? ¿Qué me dices? ¿Cuál es tu lectura en torno a eso? Porque es importante saber este contexto para poder conocer también lo que está pasando y lo que va a pasar a partir de ahora. Exactamente. Mira, no tenemos claro qué fue lo que sucedió ahí, por qué se dieron esta violencia en diferentes estados y que además estaban comunicados. Lo que sí vimos es que así como las autoridades no se coordinan, los criminales sí. No está clara la razón. Decían que porque había habido una reunión entre grupos de cárteles y que el ejército trató de detenerlos, o que la marina trató de detenerlos, y que por eso. También hay otras versiones que tienen que ver con los dos marinos que desaparecieron hace unas semanas, y decían que la marina había realizado una serie de investigaciones y que tal vez tenía que ver con eso. Me parece que no está claro por qué reaccionaron de esa manera los criminales. Lo que sí me llama la atención es que cuando las cosas cambian tiene que ver más con los grupos criminales que con la acción de la autoridad, ¿no? O sea, eso me parece terrible, que estemos a expensas como país a cuáles son las decisiones criminales y no cuáles son las decisiones del Estado mexicano para cuidarnos. Claro, sí, y que es la parte que justo preocupa más, ¿no? Porque después escuchabas también los discursos por parte de la autoridad y decían, bueno, es que es porque estamos logrando una serie de detenciones importantes y eso es justo lo que está llevando a que se esté generando este tipo de movimientos o a que se estén generando estos hechos de violencia en las distintas partes, ¿no? Déjame preguntarte algo. ¿Qué va a pasar a partir de ahora, Marilena? ¿Realmente las cosas van a cambiar? ¿Vamos a seguir exactamente igual? ¿O cuál es la perspectiva para lo que resta de este sexenio? Ya ni siquiera nos adelantamos al problema que se le puede venir encima a la persona que vaya a venir ya después en 2024, ¿no? ¿Qué podemos esperar en estos 2 años que vienen? Mira, desgraciadamente podemos esperar más de lo mismo, porque es evidente que hay una carencia no solo de políticas de seguridad sociales y de prevención, ¿no? Sino que hay una carencia de cualquier real de gobierno. Lo único que estamos viendo es que hay programas sociales que solo son con fines clientelares y electorales, cuando la prevención no la vemos por ningún lado. No tenemos una estrategia de seguridad, es un eslogan, ¿no? Abrazos, no balazos. No tenemos mejor justicia, porque realmente las policías locales y las fiscalías están completamente abandonadas. Todos los recursos, como te decía en un principio, pues están para las Fuerzas Armadas, pero no están para las policías. Ahora que ya se lo quieren llevar de manera formal, aunque sea inconstitucional, la Guardia a Sedena, pues ahora también la Sedena pide en esta iniciativa que se quiere llevar los 60,000 millones que tiene la Guardia Nacional, que esos 60,000 millones, ya que se van a llevar a sus militares, pues deberían de ser para policías civiles. Que es lo que hemos estado exigiendo durante mucho tiempo, porque es un círculo vicioso. Si no tenemos policías civiles bien preparados, no vamos a tener seguridad. Si no tenemos fiscalías que realmente investiguen y que manden investigaciones sólidas a los jueces, pues tampoco no vamos a tener justicia. ¿Y cómo lo vamos a tener si no le invertimos los recursos que necesitamos para ello? Y sin embargo, todo se lo estamos dando a los militares. Lo que podemos esperar en estos 2 años que quedan es que se va a exacerbar la militarización y el militarismo, que son 2 cosas diferentes. La militarización, que ya la tenemos, pero se va a profundizar más, es tener a militares haciendo tareas de seguridad pública para las cuales no están preparados.
no es porque sean ni buenos ni malos, no están preparados. Y por el otro lado tenemos el militarismo, que están incluyendo a nuestras Fuerzas Armadas en un proyecto político de este gobierno. Esto es muy grave, porque precisamente teníamos un equilibrio de poderes en México que teníamos mantenido desde 1946 y que nos había permitido vivir en un país en paz y no que los militares se estuvieran metiendo en temas políticos, como ahora ha sido evidente, ¿no? Si tu auditorio se acuerda las declaraciones del secretario de la Defensa cuando lo de la revocación de mandato, pues él dijo que todos teníamos que estar apoyando el proyecto de nación en curso, ¿no? Esto es muy grave porque esto lo vamos a seguir viendo y además con la gran cantidad de dinero sin ninguna rendición de cuentas que se les da a los militares, pues vamos a ver problemas graves de corrupción. Entonces, desgraciadamente, no vemos 2 años venideros con esperanza. Ojalá esté yo completamente equivocada y ojalá que ahora, haciendo un llamado a los diputados y senadores, voten en contra de la reforma, porque es completamente inconstitucional, es simplemente una marometa del presidente para darles a los militares lo que seguramente él se comprometió desde la reforma del 2019 y que no se pudo aprobar porque ni Morena estaba de acuerdo con que los militares hicieran tareas de seguridad pública por tiempo indefinido. En lo que sí estaban de acuerdo es que se integrara como pie veterano esta Guardia Nacional por parte del Ejército y la Marina con sus elementos y que a partir de ellas se empezaran a formar elementos civiles. Sin embargo, en los informes que nosotros hemos presentado en Causa en Común y en el Observatorio Ciudadano, pues no hemos visto que realmente haya una preparación como policías civiles, porque no les ha importado, ¿no? Porque ellos ya sabían esta maroma que ahora hizo el presidente. Oye, María Elena, y cierro con esto. ¿Va a durar más que la Policía Federal o también está destinada al fracaso? Pues mira, yo creo que está destinada al fracaso porque como está ahorita, mira, en realidad la Guardia Nacional nunca nació como una policía civil. Lo que está destinado al fracaso fue lo que hicieron. Y lo que tendríamos que hacer es formar una policía federal que se dedicara solo a investigación de delitos federales y por el otro lado, si quieren dejar a la Guardia, que dejaran a la Guardia como una institución civil para los municipios con tareas muy específicas. Por ejemplo, tenemos 2.500 municipios, pero de esos solamente 1.600 tienen policía y de esos mucho menos son los que tienen una policía que digamos que se puede llamar un cuerpo policial por el número de elementos. Entonces, la Guardia Nacional podría ser un cuerpo civil que estuviera trabajando en estos municipios donde en realidad no tienen policía, ¿no? Y podríamos pensar en darle los presupuestos suficientes a las policías para que realmente no estén en la precariedad que hoy están. Que eso es lo que de pronto se ve un poco más complicado, ¿no? Digo, encima de eso terminan restándoles más recursos para que se puedan capacitar, para que se puedan equipar. Vaya que la fotografía es sumamente compleja. María Elena, qué gusto como siempre conversar contigo. Muchísimas gracias. Al contrario, Magda, el gusto es mío y ojalá tengamos suerte y los diputados de Morena y sus aliados no voten por algo que es tan grave y que además ellos siempre habían estado en contra.